El despertador sonó a las 7 de la mañana y yo, Clara, me desperté con la sensación de que hoy sería un día diferente. El sol filtraba la luz a través de las cortinas y me levanté de la cama con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Era un día más en la oficina, pero con cada nuevo amanecer soñaba con un futuro mejor, donde mi compromiso y dedicación como secretaria fuera reconocido. Con un café fuerte en la taza y una música suave de fondo, me preparé para otro viaje en el mundo empresarial, donde, a pesar de ser solo una secretaria, aspiraba a algo más grande. Al llegar a la oficina, el olor a café recién hecho y el sonido de los teclados llenaron la habitación. Saludé a algunos colegas y me dirigí a mi escritorio, donde un montón de documentos esperaban mi atención. Pero, como siempre, hubo algo que me llamó la atención. Alejandro, mi jefe, un hombre carismático, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Siempre parecía muy seguro de sí mismo y yo, por un momento, me perdí pensando en cómo sería si de alguna manera pudiera destacar ante sus ojos. Durante la reunión de la mañana, mientras se discutían los números y se presentaban las metas, me sorprendió al elogiarme públicamente. Clara siempre aporta una nueva perspectiva a nuestras ideas. Su trabajo es fundamental para nuestro éxito, dijo, dirigiéndose a todos los presentes en la sala. Mi corazón se aceleró. No esperaba un reconocimiento tan directo. Sentí que los ojos de mis colegas se volvían hacia mí y una sonrisa involuntaria apareció en mi rostro. Gracias, Alejandro. Haré lo que pueda para ayudar, logré responder con la voz ligeramente temblorosa. Luego de la reunión, mientras organizaba algunos documentos, fui interrumpido por un mensaje que apareció en la pantalla del celular de Alejandro, que estaba sobre su escritorio. Sin querer, vi que mencionaban mi nombre y mi corazón se aceleró. La curiosidad me consumió. Clara, ¿has visto los informes del mes pasado?, preguntó, sin darse cuenta de la distracción que me había causado su mensaje. Sí, lo estoy revisando ahora, mentí, tratando de ocultar mi inquietud. Luego, cuando salió a una reunión, no pude resistirme a llevarle el celular. La pantalla seguía encendida y el mensaje era de una mujer. Algo en esas palabras me inquietó. No veo la hora de volver a verte. Sabes que Laura nunca sospecha. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. La traición estaba ante mí y yo, una simple secretaria, me encontré en el centro de una confusión emocional. Nunca imaginé que Alejandro, el hombre que admiraba, sería capaz de engañar a su esposa, Laura. Mi corazón estaba dividido. No quería creer que este hombre que me admiraba y elogiaba estuviera haciendo algo tan bajo. Las palabras del mensaje resonaron en mi mente y me invadió un sentimiento de impotencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debería decírselo a Laura? Pero ¿cómo podría hacer eso sin involucrarme aún más? Respiré hondo y traté de calmarme. Lo último que quería era formar parte de este drama. Pero la duda me consumió. Ese día, mientras organizaba los expedientes, la idea de hablar con Laura empezó a rondarme. Ella era una mujer fuerte y se veía muy feliz al lado de Alejandro, y no podía permitir que esa felicidad fuera destruida. Pero ¿cómo podría lidiar con esto? La confusión de emociones me dejó confundida y supe que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Mientras miraba por la ventana, pensando en las consecuencias, me di cuenta de que el impacto de la traición podría cambiar no solo la vida de Laura, sino también la mía. Y con eso, la pregunta quedó en mi mente. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a aquellos que, de alguna manera, empezaban a importarme? El día estaba nublado cuando llegué a la oficina y el ambiente parecía reflejar mi estado emocional. El descubrimiento de la traición de Alejandro me había dejado en un torbellino de sentimientos encontrados. Era mi jefe, un hombre casado, y por mucho que me atraía su presencia, la moralidad de la situación pesaba en mi conciencia. Mientras ordenaba algunas carpetas en mi escritorio, no pude evitar recordar el cumplido que me había hecho en la reunión. La forma en que brillaban sus ojos mientras hablaba de mi trabajo me confundía. Fue admirable, pero también peligroso. Hola Clara, ¿está todo bien? La voz de mi colega Renata me sacó de mis pensamientos. Ah, hola, Renata. Sí, solo estoy pensando en algunas cosas. Ella me miró con curiosidad. ¿Pensando en quién? ¿Alejandro? No podía ocultarle a Renata lo que estaba pasando. Ella siempre se daba cuenta cuando algo me molestaba. Solo negué con la cabeza, una mezcla de vergüenza y frustración. No lo sé. Está casado. Y no quiero involucrarme en eso.
Renata se cruzó de brazos, apoyándose en la mesa. Clara, debes pensar en lo que es correcto. Y por lo que me has dicho, eso no parece correcto. Laura no se merece esto. Sus palabras resonaron en mí. Sabía que tenía que tomar una decisión. El corazón y la razón estaban en constante choque. Mientras tanto, el día transcurría y la vida en la empresa seguía su curso habitual, como si nada. Pero sabía que las sombras de la traición se acercaban y el evento que Laura, la esposa de Alejandro, había organizado en la empresa se acercaba rápidamente. Llegó el día del evento y el salón de conferencias se decoró con flores y globos. Estaba nerviosa pensando en cómo sería conocer a Laura. Cuando entró, su radiante sonrisa iluminó la habitación, pero pronto noté tristeza en sus ojos. Saludó cordialmente a todos, pero había algo tenso en su forma de mirar a Alejandro. Clara, cariño, qué bueno verte aquí. La voz de Laura era dulce, pero su mirada parecía buscar alguna respuesta que yo no tenía. Hola, Laura. Es un placer. Es hermoso el evento, respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Gracias. Hicimos todo con mucho cuidado, dijo mientras miraba a Alejandro de reojo. Estoy muy emocionado de que todos vean lo que hemos planeado. La tensión en el aire era palpable. No sabía si sacar el tema a colación o simplemente ser un espectador de esta delicada situación. El momento en que Alejandro se acercó a saludar a Laura fue digno de drama. La besó en la mejilla y la fragilidad del momento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Te ves increíble, amor, dijo, con una sonrisa que parecía genuina pero que conocía muy bien. Laura sonrió, pero no fue una sonrisa completa. Gracias, querida. También te ves genial como siempre. Las palabras salieron de sus labios, pero la mirada en sus ojos decía algo más. Retrocedí un poco, observando la interacción. El dolor que sentí por ellos fue intenso. Laura no se merecía esto. Y yo a mi vez no sabía cómo afrontar la atracción que sentía por Alejandro. Era, en efecto, un hombre increíble, pero la sombra de la traición se cernía sobre nosotros como una tormenta a punto de estallar. Clara, ¿puedes ayudarme con la presentación? Alejandro me llamó, su suave voz resonó en mis oídos. Y dudé. Por supuesto que sí. Vamos. La voz salió vacilante, mientras mi corazón latía más rápido. Su cercanía era electrizante, pero cada palabra y cada toque llevaban el peso de una traición que no podía evitar. La sala estaba llena de risas y charlas, pero lo único en lo que podía pensar era en lo mal que estaba todo. La mirada de Laura, la fragilidad de su sonrisa y la imagen de Alejandro, tan encantador y a la vez tan culpable, me dejaron en una espiral de confusión. Con cada segundo que pasaba, la decisión sobre qué hacer se hacía más difícil. La línea entre el amor, la atracción y la moralidad se estaba volviendo cada vez más borrosa. Fue una tarde soleada que decidí enfrentarme a Alejandro. La oficina estaba más vacía de lo habitual y la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando una atmósfera casi de ensueño, pero no podía sentirme así. Mi mente estaba acelerada y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Necesitaba saber la verdad y, más importante aún, qué pensaba hacer al respecto. Clara, pasa, me dijo cuando me vio en la puerta de su oficina. Su tono era amistoso, pero había una tensión subyacente que no me tranquilizó. Dudé, pero entré y cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué es tan serio, querida? Necesitamos hablar, Alejandro, comencé, respirando profundamente. Acerca de... Laura. Frunció el ceño y una sonrisa nerviosa se formó en sus labios. Laura. ¿Qué le pasa? Lo sé. Sé lo de la traición. Mis palabras salieron como un susurro, pero el impacto fue inmediato. Alejandro permaneció en silencio, sus ojos escaneando el entorno como si buscara una salida. Clara, yo, no puedo creerte. Cállate. No puedes dejarme así sin una respuesta. ¿Qué planeas hacer? Sabía que estaba siendo duro, pero no podía permitirme sentir empatía en ese momento. Laura era una buena mujer y yo no quería ser cómplice de su dolor. Yo, voy a dejar que Laura. Lo prometo, dijo, su voz transmitía una urgencia que no sonaba auténtica. Solo necesito más tiempo. No quiero que te involucres. No quiero que sufras por esto. ¿Pero qué pasa con Laura? ¿Y qué soy yo para ti en este escenario?
Solo tu secretaria que debe permanecer en silencio mientras destruyes la vida de otra persona. Pregunté. La frustración rebosaba en mi tono. No puedo hacer esto, Alejandro. La tensión en la habitación aumentó y él se acercó a mí, casi suplicando. Clara, no lo entiendes. Te amo. Me siento atrapada y tú eres la única que me hace sentir viva. Por favor, no me dejes. Sentí un nudo en el estómago. La confusión y la atracción que despertó en mí se mezclaron con la repulsión ante la situación. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Creí lo que dijo, pero en el fondo, una parte de mí quería creer las promesas. Todo esto es un desastre. Mira, voy a arreglar esto y serás el primero en saberlo. Pero no me abandones ahora. Estaba tan cerca que podía oler su aroma, pero la proximidad solo aumentó mi malestar. No puedo hacer eso, Alejandro, dije, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Necesito algo de tiempo. Salí de la habitación todavía con el corazón acelerado, pero decidida a no dejar que mis sentimientos encontrados se llevaran. Lo que Alejandro me dijo no pudo ser suficiente para ahogar el dolor que le causó a Laura. Entonces decidí mantenerme alejada de él, pero la realidad resultó ser más compleja de lo que imaginaba. Durante los días siguientes, el recuerdo de esa conversación pesó en mi mente como una sombra. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la inquietud me perseguía. Fue en un café cercano a la empresa donde conocí a Laura. Estaba sentada sola, revolviendo una taza de café con una mirada lejana en los ojos. Cuando nuestras miradas se encontraron, un escalofrío recorrió mi espalda. «Hola, Clara», dijo con voz suave pero con un tono que revelaba una profunda tristeza. «¿Estás bien?» «Lo soy. ¿Y tú?» Mi corazón se aceleró en mi pecho y supe que la conversación sería difícil. «En verdad no». Laura suspiró y le temblaron levemente las manos. «He estado notando algunas cosas. Sobre Alejandro». Lo siento». No sabía si debía continuar la conversación, pero algo dentro de mí me decía que ella necesitaba desahogarse. «Lo sabes, ¿no?» Me miró profundamente a los ojos, como si intentara leer mi alma. «Sobre la traición». Laura, «Clara, no te preocupes. No estoy aquí para culparte. Solo necesito saber, ¿está él contigo?» La pregunta fue directa y la vulnerabilidad de su voz me golpeó como un puñetazo en el estómago. «No, no lo es. Yo, solo soy tu secretaria». La verdad escapó de mis labios como una súplica, pero aún así la culpa me consumió. Lo sabía. Sabía que se estaba alejando. «Me prometió que dejaría todo atrás», dijo Laura, y la tristeza en su mirada se convirtió en determinación silenciosa. «Pero nunca tendrá el coraje». La conversación fluyó entre nosotros y al final se estableció un entendimiento silencioso. Me sentí culpable por estar tan cerca de Alejandro, pero al mismo tiempo no podía ignorar la conexión que se había formado. Laura parecía fuerte, pero sabía que su dolor era inmenso. Y en el fondo no quería ser parte de eso. La decisión estaba clara en mi mente. No me involucraría sentimentalmente con Alejandro. Él podría ser tu jefe, pero yo no sería el confidente que alimentó sus mentiras. A partir de ese momento me comprometí a ser la persona que Laura necesitaba, aunque eso significara renunciar a mis sentimientos por Alejandro. La tensión en la oficina se había hecho palpable. Ya no podía ignorar la atmósfera pesada que impregnaba los pasillos, producto de la culpa que Alejandro parecía cargar sobre sus hombros. Él, que siempre había sido el jefe carismático y confiado, ahora caminaba con la cabeza gacha, la mirada distante y la mente en otra parte. Era como si un velo de tristeza se hubiera extendido entre nosotros y yo, como su confidente, sentía el peso de esa responsabilidad. Pero la verdad era que yo estaba igualmente perdida, atormentada por la decisión que había tomado de permanecer cerca de él, cuando lo único que quería era alejarme. En un día particularmente difícil, encontré a Alejandro en la despensa de la empresa, con el rostro pálido y expresión desesperada. Estaba sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. Dudé antes de acercarme, pero la preocupación habló más fuerte. «Alejandro, ¿estás bien?», pregunté, tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. Levantó la cabeza lentamente, con los ojos vacíos. «No lo sé, Clara. Estoy perdiendo el control de todo.
El equipo está empezando a darse cuenta de que algo no está bien y no sé cómo solucionarlo. Sentí una punzada en mi corazón. Tienes que hablar con Laura. Esto no puede seguir así. Lo sé, respondió, con la voz quebrada. ¿Pero qué voy a decir? ¿Que estoy enamorado de ti? ¿Que ya no puedo vivir con esta mentira? Sus palabras cortan como un cuchillo. Alejandro, yo no soy la solución a tus problemas. Necesitas encontrar una manera de resolver esto sin involucrarme. Se puso de pie y se pasó una mano por el pelo en un gesto de frustración. Sé que tienes razón. Pero es muy difícil. Me siento atrapado. Al escuchar sus palabras, una nueva ola de culpa me invadió. ¿Qué había hecho? ¿Convertirse en confidente de un hombre que estaba destruyendo su propia vida y la de su esposa? El peso de la traición era una carga que no debería tener que llevar. Necesitas alejarte de mí. Es lo correcto, declaré, tratando de mantener la voz firme. Clara, por favor. No hagas eso. Eres el único que me entiende, suplicó con genuina desesperación en sus ojos. Fui interrumpido por un golpe en mi hombro. Era Laura, y su mirada estaba fija en mí con una mezcla de desconfianza y dolor. ¿Qué haces aquí, Clara?, preguntó, su voz llena de emoción. La tensión en el ambiente se disparó. Sabía que tenía que ser honesto, pero el miedo de lastimarla me paralizó. Solo estaba hablando con Alejandro sobre el trabajo, logré decir, con la voz temblorosa. Laura se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. Te has vuelto muy cercano a él, ¿no? ¿Qué sabes tú que yo no sepa? Al mirarla, me di cuenta de que ya no podía ocultar la verdad. Laura, yo, ya no sé qué pensar. Alejandro está pasando por un momento difícil y solo quiero que se sienta mejor. Ella respiró hondo y pareció considerar mis palabras. ¿Crees que soy un tonto? Sé que me está engañando. Y ahora estás aquí, como si no supieras nada. Mi corazón se aceleró en mi pecho. Era la primera vez que Laura ponía las cartas sobre la mesa y me encontré en un dilema angustioso. Laura, no sé qué decir. No soy parte de eso y no quiero serlo. Pero lo eres, Clara. Eres el único con quien se abre. Eres el único en quien confía. No me digas que no sabes nada. Solo, no me pongas en ese lugar. No quiero ser tu enemigo ni el suyo, dije con voz casi suplicante. Laura me miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. El estado de ánimo era pesado y sentí que la verdad estaba a punto de revelarse, pero ¿qué podía hacer? Si me alejaba, sería una traición en sí mismo, pero si me quedaba, estaría perpetuando el dolor de todos. Si sabes algo, por favor dímelo, dijo finalmente Laura, rompiendo el silencio. Necesito saber la verdad, aunque duela. En el fondo sabía que el camino se había vuelto aún más complicado. Decidí que necesitaba alejarme de Alejandro, pero las circunstancias no me lo permitieron. Estaba surgiendo una crisis en la empresa y no tuve más remedio que trabajar más estrechamente con él. El destino parecía cruel. Mientras tanto, la relación entre Laura y Alejandro se volvió cada vez más tensa. Solo esperaba que al final todos pudiéramos encontrar un camino hacia la curación. La tensión en el aire era palpable. La reunión estaba prevista para ser un momento de alineación y planificación, pero la atmósfera estaba llena de secretos no expresados y sentimientos reprimidos. Mientras todos se acomodaban en sus sillas, sentí que mi corazón se aceleraba. La presencia de Alejandro a mi lado, aunque familiar, ahora cargaba con un peso que no sabía cómo soportar. Estaba pálido, sus ojos, normalmente tan vibrantes, parecían cansados y llenos de culpa. Quería gritarle que se alejara de mí, pero lo que más me preocupaba era Laura, que estaba sentada en primera fila observando todo con una intensidad que me paralizó. Cuando comenzó la reunión, los temas de la agenda parecían insignificantes ante la tormenta emocional que se avecinaba. Alejandro comenzó a hablar con la voz temblorosa e insegura, desviando la mirada de vez en cuando a Laura, quien lo miraba con una mezcla de dolor y enojo. Necesitamos concentrarnos en los resultados del último trimestre y pensar en estrategias para mejorar nuestro desempeño, dijo, pero sus palabras parecieron resonar huecamente en mi corazón. Y entonces, sin previo aviso, Laura se levantó. El murmullo entre mis compañeros creció y apenas podía respirar. Alejandro, ¿crees que puedes seguir mintiéndonos a todos? ¿A mí? Su voz cortó el aire como un cuchillo. Los ojos se volvieron hacia nosotros y me sentí expuesta,
como si un foco estuviera sobre mí. Todos aquí saben que me estás engañando. Y ahora, parece que también quieres arrastrar a Clara a este juego sucio. El silencio en la habitación era ensordecedor. Quería enterrarme en la silla, pero no podía apartar la mirada de Laura. El dolor en su rostro era casi insoportable de ver. Alejandro, visiblemente en shock, intentó defenderse. Laura, las cosas no son así. No lo entiendes. Yo, solo necesito algo de tiempo para pensar, tartamudeó, con la desesperación clara en su voz. ¿Un rato?, repitió Laura. Su voz ahora era un susurro lleno de desdén. Tuviste demasiado tiempo, Alejandro. Tiempo para traicionar, para mentir, para hacerme creer que todo estaba bien. ¿Y ahora quieres que crea que Clara es tu salvadora? La indignación de sus palabras resonó por toda la habitación y sentí que mi cara ardía de vergüenza. Laura, por favor no hagas esto, murmuré, pero no sabía si me dirigía a ella o a Alejandro. Se volvió hacia mí y sus ojos suplicaban comprensión. Clara, sabes que siempre he estado a tu lado, que eres importante para mí. La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir una mezcla de ira y confusión. No fui responsable de la destrucción de su matrimonio. Importante para ti. Logré responder, mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Me estás arrastrando a algo de lo que no quiero ser parte. No quiero ser el puente entre tú y tu traición, Alejandro. La frustración se apoderó de mí y me di cuenta de que estaba cansada de ser la confidente y el hombro sobre el que llorar. La verdad es que yo no debería haber estado allí y la responsabilidad de su acción no era mía. Alejandro me miró desesperado. Clara, no sé qué hacer. Te necesito. No puedo afrontar esto solo. Pero eso es exactamente lo que estaba haciendo. Ponerme la responsabilidad a mí. Y lo único que realmente quería era alejarme de esa situación tóxica. No puedo quedarme aquí más, dije, sintiendo una oleada de determinación. Tienes que resolver esto con Laura. No soy tu apoyo ni tu refugio. No puedo ser cómplice de tu traición. La expresión del rostro de Alejandro se volvió de ira y desesperación, pero no estaba dispuesta a ceder. Cuando me levanté de la silla, la mirada de Laura se encontró con la mía y, por primera vez, sentí una conexión genuina. También la asfixiaron las mentiras y el dolor. Respiré hondo y, en un gesto de valentía, salí de la habitación, sintiendo que un peso se disipaba lentamente de mis hombros. La decisión fue tomada. Necesitaba alejarme, no solo de Alejandro, sino de todo el desastre que había creado. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Apenas podía respirar mientras miraba a Alejandro, su rostro lleno de preocupación y desesperación. Era como si estuviera atrapada en una red de mentiras y traiciones, y la única salida parecía ser enfrentar la verdad, no solo para mí, sino para todos nosotros. Lo que más me inquietó fue la revelación que había descubierto. Alejandro no era solo un marido infiel, estaba manipulando información de la empresa para su propio beneficio. Las piezas del rompecabezas encajan de una manera que nunca imaginé. Clara, necesitas ayudarme. No puedo perder mi trabajo. No puedo perderte, suplicó. Las palabras salieron de sus labios en un susurro desesperado. Lo miré a los ojos, tratando de encontrar algo de sinceridad, pero todo lo que vi fue a un hombre consumido por su propia codicia y culpa. No lo entiendes, Alejandro. No se trata solo de nosotros. Se trata de la empresa y de todos los que dependen de ella. No puedes seguir así, respondí con voz temblorosa pero resuelta. La lucha interna me estaba destruyendo, pero sabía que necesitaba ser fuerte. Había cruzado una línea que no podía ignorarse. Esa noche, sentado en mi escritorio, la luz de la computadora iluminó mi rostro mientras revisaba documentos y correos electrónicos que demostraban el fraude que había cometido Alejandro. Mi corazón latía rápido, pero había una determinación creciente dentro de mí. No podía permitir que su traición y manipulación destruyeran todo lo que habíamos construido como equipo. Necesitaba actuar. A la mañana siguiente, la sala de juntas estaba llena de tensión. Me sentí como una bomba de tiempo a punto de explotar. Cuando entré, todas las miradas se volvieron hacia mí. Allí estaba Alejandro, con el rostro pálido, como si supiera lo que estaba por suceder. Respiré hondo y comencé a exponer las pruebas que había reunido. Alejandro, no puedes seguir engañándonos a todos. Tengo pruebas de que manipula información financiera para su propio beneficio.
Traicionaste no solo a tu esposa, sino también a tu equipo y a esta empresa, declaré, con voz firme pero con el corazón acelerado. Los murmullos en la habitación se hicieron más intensos. Alejandro intentó defenderse. Esto es ridículo, Clara. No puedes hacer eso. Estamos juntos en esto, ¿no? No me denunciarás. ¿Juntos? ¿Es esto lo que llamas una asociación? Tú tomaste tus decisiones, Alejandro. Ahora es el momento de afrontar las consecuencias, respondí sin dudarlo. Ya no podía ser cómplice de sus acciones. La Junta examinó los documentos que había traído y en cuestión de minutos la verdad comenzó a revelarse. El ambiente en la sala era de incredulidad y conmoción. Alejandro, que alguna vez fue el hombre carismático y admirado, ahora parecía un criminal expuesto. Se convirtió en un extraño, un hombre al que apenas conocía. Después de una acalorada discusión, la Junta decidió despedirlo inmediatamente. Al salir, la expresión de su rostro era una mezcla de ira y desesperación. Era como si estuviera perdiendo todo en un solo momento. Y, para mi sorpresa, no lo sentí. Lo que sentí fue alivio. Finalmente, había roto con la toxicidad que él representaba. Han pasado meses desde aquel día y, por fin, la vida empezó a recuperarse. Conseguí un nuevo trabajo en una empresa de renombre donde me sentí valorado y respetado. El peso que llevaba se había levantado y era libre de reconstruir mi vida. Laura, por su parte, también se estaba recuperando. Nos conocimos brevemente después del despido de Alejandro y ella parecía más fuerte, más decidida. Gracias, Clara. Sé que hiciste lo que pudiste, dijo, con los ojos brillando de gratitud. Sus palabras resonaron en mi corazón y me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la traición, había un camino hacia la curación. La traición de Alejandro no solo destruyó su matrimonio, sino que también me enseñó acerca de las debilidades del amor y la confianza. En medio del caos, encontré mi fuerza. Y finalmente, estaba lista para un nuevo comienzo, libre de las sombras del pasado.